Bienvenidos, espectadores de lo macabro y lo sobrenatural. En este canal nos adentramos en el oscuro mundo de las brujas, seres ancestrales que han aterrorizado a la humanidad a lo largo de los siglos. Desde los rincones más sombríos de los bosques hasta las calles olvidadas de los pueblos antiguos, las brujas acechan en la oscuridad, tejiendo hechizos y conjuros que desafían toda lógica y racionalidad. En cada vídeo, exploraremos relatos reales y encuentros escalofriantes con estas criaturas de la noche. Desde testimonios de testigos presenciales hasta leyendas transmitidas de generación en generación, nos sumergiremos en un mundo de misterio, magia negra y horror. Prepárense para adentrarse en un viaje aterrador hacia lo desconocido, donde los límites entre la realidad y la pesadilla se desdibujan. ¿Están listos para enfrentarse a las fuerzas oscuras que acechan en las sombras? Adelante, aventureros del terror, y prepárense para descubrir los secretos más escalofriantes de las brujas. Cuando tenía unos 10 años, vivía en un pueblo muy pequeño. Mis amigos y yo solíamos jugar en los senderos cerca del bosque después de la escuela o los fines de semana, construyendo fortalezas, pescando, etc. Un día estábamos caminando por un sendero y una mujer de unos 50 o 60 años salió del bosque. Tenía tierra en las manos y en los pantalones. Dijo que su coche se había averiado y que necesitaba ayuda. Nosotros dijimos que íbamos a buscar a nuestros padres para que vinieran a ayudar, pero ella insistió en que fuéramos al bosque. Nosotros dijimos que no y seguimos caminando, y ella simplemente nos miraba. Fue como si se hubiera apagado como persona cuando le dijimos que no. La sonrisa desapareció, todo, incluso cuando estábamos a un par de kilómetros por la carretera, aún podíamos verla mirándonos. De todos modos, llegamos a casa de mi amigo y ellos estaban jugando a la pillada o algo así en su patio trasero, y nosotros estábamos jugando a algo similar en su patio trasero. Uno de nosotros comenzó a burlarse de la mujer que vimos antes, y de repente fue lanzado contra el cobertizo de sus padres. Rompió la ventana y se lastimó el brazo. Todos nos quedamos allí en shock. Sus padres salieron y comenzaron a gritarnos, culpándonos y diciendo que lo habíamos lanzado. Todos terminamos castigados. Hasta el día de hoy, todos parecemos tener el mismo sueño recurrente de ver a la mujer en el bosque, excepto que cada vez que sueño, está más cerca de nosotros. Vivía con mis padres en la Ciudad de México, eran misioneros predicando el Evangelio. Cuando tenía 7 años, estábamos viviendo en un pueblo pequeño. Un día, mi mamá me despertó alrededor de las 3 o 4 de la mañana. Me llevó a la ventana y me dijo: quiero mostrarte por qué estamos aquí y por qué hacemos lo que hacemos. Me levantó y me mostró a una extraña mujer parada en nuestro patio delantero haciendo algún tipo de ritual o algo así. Tenía algo en la cara y en las manos que se parecía exactamente al hombre elefante, como la corteza de un árbol. Tenía velas encendidas y todo el montaje. Esta mujer vive en este pueblo y sabe quiénes somos y qué estamos haciendo aquí. Nuestro estar aquí interrumpe su forma de vida y la energía a la que accede. Mi mamá me dijo: te estoy mostrando esto porque quiero que sepas contra qué tipo de cosas luchamos. Esto no es solo predicar la Biblia a la gente e intentar mejorar sus vidas. Es una batalla contra un mundo de oscuridad. Y tú eres parte de ella. Mis padres sabían que esto era serio, pero no estaban realmente preocupados porque podían simplemente orar y todo se calmaba y nunca pasaba nada. Apuesto a que eso enojó aún más a la mujer. Ese día me di cuenta de que las brujas son reales y no solo un cuento de hadas, especialmente porque ella tenía cosas creciendo en ella. Los demonios realmente otorgan algún tipo de poder a las personas. Ese día no solo fue una experiencia loca, sino lo más aterrador que he visto. Nos mudamos 2 años después porque yo quería ser un niño americano normal que va a la escuela, tiene amigos y cosas así.
Unos años después de irnos, una familia que conocíamos y con la que habíamos trabajado murió en un accidente cuando un camionero no los vio en un acantilado. No puedo evitar preguntarme si fue solo un accidente o algo más. Todo esto me da escalofríos. Esto sucedió entre 1986 y 1987. Mi padre compró una granja en la provincia del Estado Libre de Sudáfrica que los lugareños llamaban Gamad, que es un nombre en un idioma nativo americano que significa, donde fluye la sangre. La primera semana más o menos transcurrió sin incidentes. Yo tenía alrededor de 3 años en ese momento, así que esta historia es en parte lo que recuerdo y en su mayoría lo que me han contado. Golpes sobrenaturales. Alrededor de la tercera noche de la segunda semana, hubo un golpe en la ventana del dormitorio principal. Mi padre abrió la cortina para encontrar a nadie allí. Justo cuando se iba a dormir, el golpe vino nuevamente, pero esta vez desde la cocina, en el otro extremo de la casa. Mi padre se levantó, pero de nuevo no encontró a nadie allí. Cuando dio la espalda a la puerta, todo se volvió caótico. Los golpes comenzaron nuevamente, pero en rápida sucesión, de una ventana a otra, cubriendo toda la casa. Mientras mi padre nos reunía a todos, de repente comenzó a caer granizo. Esto continuó durante el resto de la noche hasta que los primeros africanos comenzaron sus llamadas en la mañana, y luego todo quedó en silencio. Aparentemente, no solo nos atormentó a nosotros como propietarios de la granja, los trabajadores de la granja que se quedaron a la mañana siguiente no querían comenzar a trabajar por miedo al tokosí, similar al domovoy de Rusia, creían que era responsable del fenómeno. La mayoría de los trabajadores incluso se fueron el mismo día. Un vistazo al pasado, las cosas se intensificaron lentamente desde entonces, como si estuvieran probando la tolerancia de mis padres. Muchas veces llamé a mi mamá mientras jugaba, me bañaba, etc., diciéndole que hiciera que el tío se fuera, solo para que no encontrara a nadie cerca. También empezaron a aparecer otros espíritus alrededor de la casa y el jardín. Creía que eran los antiguos propietarios y habitantes de nuestra granja. Parecían llevar ropa de principios de 1900. Un caballero mayor de unos 60 años rondaba la casa fumando una pipa, el olor del humo a veces llenaba la sala de estar. Un joven de unos 20 años, en días brillantes y soleados, veíamos a una mujer en sus 30 cortando rosas del jardín formal. Una niña pequeña de unos 5 años corría alrededor de su madre, ambas con bonetes, como era la costumbre entre la gente Boer durante siglos. Unos días después, mi familia escuchó el relinchar de caballos en el antiguo corral de piedra, un tipo de corral para ganado. Había el sonido de cascos en el suelo, las voces amortiguadas de hombres hablando o discutiendo algo y el sonido de las pesadas puertas de hierro que se abrían seguidas de una voz que llamaba «que hombre», se traduce aproximadamente del afrikáans, que está estrechamente relacionado con el neerlandés, como «cargar hombres». Los caballos salían de las puertas abiertas rodeando la casa, acompañados por el sonido de latigazos. Esto solía durar alrededor de 30 minutos todas las noches. Lo espeluznante es que el corral fue utilizado por los Boers durante la Guerra Boer-Anglo de 1899. También hay algunas tumbas británicas en medio de uno de los campos de maíz como recordatorio de la victoria Boer durante una batalla no nombrada en 1900. Problemas con los perros. Nuestros perros bulldogs saludables estaban tumbados boca arriba con los ojos vueltos hacia atrás en sus cuencas, la boca espumando. Al principio, mis padres pensaron que los animales habían sido envenenados. Mi padre sacó la camioneta, puso a los perros en la parte trasera y se apresuró hacia la ciudad para llevarlos a un veterinario. Justo cuando mi padre salía de la puerta en el límite de la granja, los perros se levantaron de repente y actuaron como si nada estuviera mal. Esto continuó innumerables veces con los perros inmovilizados durante hasta 15 minutos. Ataque al hermano. Las cosas rápidamente empeoraron desde este punto.
El sonido de las piedras golpeando el techo de chapa empeoró y la entidad comenzó a encontrar objetivos humanos. Mi padre y mi hermano de 17 años estaban en el patio una tarde cuando una piedra golpeó a mi hermano en la frente. Mi padre y mi hermano describieron el sonido como un silbido agudo, como si la piedra hubiera sido arrojada desde una onda. Al día siguiente, mi padre instaló potentes focos alrededor de la casa y cortó todos los hermosos árboles frutales que rodeaban la casa en un intento por atrapar a los culpables, pero todo fue en vano. Todo continuó como de costumbre sin que nadie estuviera a la vista. Parecía como si las rocas arrojadas se materializaran de la nada. En esta etapa, la actividad comenzó a centrarse en mi hermano, quien se quedaba en su propio apartamento de una habitación a unos 10 metros de la casa principal. Una noche, estaba estudiando para un examen de fin de año cuando algo invisible lo atacó por detrás. Mi hermano era alto y fuerte y le gustaba el culturismo en ese momento, pero se desató una lucha épica con la criatura tratando de estrangularlo durante 25 minutos. Cuando finalmente mi hermano logró liberarse del agarre de la criatura, estaba cubierto de sangre y parecía que lo habían estrangulado con un cable de estrangulamiento. Su pecho parecía haber sido cortado por garras o cuchillas de metal romas. Hasta el día de hoy, en sus 40 años, todavía tiene las cicatrices en el pecho. El perro del infierno, mi hermano no fue la única víctima. Resultó que mi mamá estaba acostada en la cama un día leyendo un libro cuando de repente quedó paralizada. Poco después, apareció un bulldog en la puerta del dormitorio. Mi madre dijo que parecía una eternidad mientras absorbió cada detalle de la entidad. También era un perro bulldog, pero tenía una mancha blanca entre los ojos, mientras que los nuestros tenían máscaras negras. Su rostro estaba teñido de color rojizo, como si fuera sangre. Y un líquido rojo goteaba de su boca. El perro luego se acercó a ella, saltó a la cama, la puso en el suelo y comenzó a mirarla a los ojos. Después de lo que debe haber parecido una eternidad, el perro saltó y salió de la habitación. Esto sucedió algunas veces más, incluso por la noche, con mi padre al lado de ella. Paralizada, mi madre no pudo alertar a mi padre e investigar. Siendo una cristiana protestante ferviente, mi tía no creyó el relato que escuchó de mi madre, así que vino a visitar con mi sobrina, que tenía alrededor de 15 años en ese momento. Mi hermana y mi sobrina estaban sentadas en el baño cuando una piedra voló por la ventana y agrietó la bañera entre ellas. Mi tía decidió valientemente pasar la noche y quedarse a dormir, pero cuando nos despertamos al día siguiente, mi tía y mi sobrina se habían ido. Habían empacado sus maletas en medio de la noche y habían conducido casi 400 kilómetros a casa. Realmente la admiro por su valentía, ya que tuvo que salir y caminar los 20 metros hasta su automóvil. Dijo que algo había sucedido en la habitación de invitados poco después de que apagáramos las luces, pero se negó a contarnos qué sucedió hasta el día de hoy. Las cosas empeoran, aunque la actividad generalmente comenzaba al anochecer y continuaba hasta que los primeros chorlitos americanos llamaban en las primeras horas de la mañana, también comenzaba a ocurrir durante el día. Había susurros alrededor de la casa mientras dos sombras oscuras se movían por ella. Estas mismas dos sombras oscuras también circundaban la casa todas las noches. Creíamos que eran la causa de la actividad poltergeist. De hecho, se informa que los tokoshi generalmente trabajan en parejas. En este punto, la única vez que cesaba la actividad era cuando la policía o personas que no tenían un vínculo estrecho con la familia la visitaban. Inmediatamente después de que se iban, la actividad se reanudaba. Alrededor de este tiempo, comenzaron los incendios espontáneos alrededor de las casas de los empleados. Al principio, casi no representaban peligro, pero un día uno de los empleados regresó corriendo a la puerta, gritando que la casa de uno de sus trabajadores estaba ardiendo y que las llamas saltaban por la ventana. El trabajador estaba de licencia y la puerta estaba cerrada con pestillo desde afuera con un cerrojo fuerte. Cuando finalmente abrieron la puerta,
Los testigos vieron que solo los bordes de los armarios de la cocina estaban ardiendo. Después de que las llamas fueron extinguidas y todo el humo desapareció, se sorprendieron al descubrir que no había daños aparte de las ventanas rotas y el daño causado por el humo. Llega el brujo. Mis padres ahora estaban desesperados, ya que mi padre había invertido todos sus ahorros en un depósito para la granja. Venderla entonces los habría arruinado financieramente. La iglesia parecía no importarle e incluso afirmaba que mis padres hacían esto por atención. Mis padres solían ser personas respetadas en esta ciudad, ya que mi padre era jefe del departamento de tráfico y diácono en la iglesia. De repente, la gente se reía a sus espaldas y la mayoría de la ciudad había abandonado a mi familia en esta etapa. Algunos incluso acusaron a mi hermano de fingir todo. Mi padre estaba harto de que nada funcionara y contactó a un curandero tradicional de la antigua Vitana. Cuando el curandero llegó, pidió un vaso de agua, lo miró y le contó a mi padre cosas de naturaleza muy personal, cosas que muy pocas personas saben, ciertamente nadie en el pueblo. El curandero comenzó a realizar un ritual de limpieza antes de quitar algunas cajas llenas de cosas como recortes de uñas, cabello, etc. Luego, continuó diciéndole a mi padre que el propietario anterior había puesto una maldición en la granja porque estaba enfadado ya que se había declarado en bancarrota y no quería que la casa de nadie más durara mucho. La noche después de la limpieza, se levantó una tormenta, pero en lugar de truenos, había el llanto de un bebé. Muy espeluznante. El viento soplaba desde una cerca hasta la otra, aproximadamente 1500 hectáreas, y luego casi todo se detuvo tan repentinamente como comenzó. La mayoría de la gente no cree mi historia, pero créeme, a veces la verdad es más extraña que la ficción. Quiero agradecer a todos los que habéis visto el vídeo. Deciros que son historias reales y que la realidad a veces puede ser más terrorífica que la ficción. No olvides dar like y suscribirte a mi canal y gracias.